Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el objetivo de esto principalmente es disminuir el número de biopsias innecesarias y a los pacientes que se les está haciendo actualmente biopsias, disminuir el número de falsos negativos que anteriormente se tenían. ¿Por qué? Porque anteriormente íbamos más a ciegas a hacer la biopsia, cuando la hacían nada más dirigidas por el tracto rectal o actualmente por el ultrasonido, pero que no tienen una resonancia previa. Muy buena la plática del doctor Iván, sin embargo yo, como el médico que hace las biopsias, difiero un poco de él o de lo que nos indica la literatura de hacer la resonancia a los pacientes que tienen alto riesgo o que ya tuvieron una biopsia negativa previa. Yo creo que la gran limitante que muchos pacientes tienen es el económico, porque bueno, la resonancia es un gasto más. Sin embargo, si el paciente tiene la forma de poder realizarse el estudio, aunque sea la primera biopsia, creo que nos va a auxiliar y nosotros lo vamos a poder ayudar al paciente a dar un mayor certeza a su diagnóstico. Para mí, que hago las biopsias, me amplía mucho el panorama de dónde dirigirme, a dónde tomar la lesión sospechosa, y más cuando el paciente tiene algún riesgo en el procedimiento. Ahorita les voy a dar los distintos tipos de biopsias que se han hecho, pero en algunos tenemos que limitarnos a tomar 2-3 muestras. ¿Por qué? Porque el paciente tiene valvulopatía y está anticoagulado, y por indicación de su médico cardiólogo no puede suspender anticoagulante. O hay pacientes hemofílicos que tienen una lesión prostática y se han tenido que realizar biopsias. Entonces, esos pacientes, ¿qué hacemos? ¿Les vamos a tomar las 12, las 14, 15 muestras? Pues no, nos dirigimos a la lesión que sospecha la resonancia, y bueno, afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. Anteriormente trabajábamos con el puro ultrasonido. Las lesiones que identificábamos nosotros, como esta que está muy grande, pues nos dirigíamos directamente. Pero ¿qué pasaba con estas pequeñas lesiones? Que afortunadamente se veían, pero hay otras que son isoecogénicas o ecogénicas que no sospechábamos, pues podemos pasarlas inadvertidas y no tomar una muestra de ahí. A partir de los años 80, con el crecimiento del antígeno prostático como marcador tumoral, la ecografía también creció mucho. Se empezaron a realizar ultrasonidos multifrecuencia y se empezaron a realizar, a diseñar pistolas con resorte para tomar muestras. Bueno, con el comienzo de la nueva era, a partir del 89, Top Patterson introduce la biopsia dirigida por ultrasonido. Aparecen los primeros estudios que demostraron la superioridad, daban mejor resultado. Sin embargo, no todos los pacientes teníamos un buen diagnóstico. Las limitaciones del ultrasonido son bastantes, principalmente cuando el paciente no está preparado, que tiene excremento, que tiene mucho gas. Híjole, nos va a dar mucha sombra y no vamos a obtener una buena imagen. Aparte de esto, el 50% de los cánceres no palpables o que tienen un diámetro menor a 1 centímetro no se observan en la ecografía, que es una gran limitante. Tenemos que esperar que el nódulo sea mayor o sea palpable para poder tomar una buena muestra, nada más dirigido por ultrasonido. Algunas de las áreas hipoecogénicas tienen 2 veces más de probabilidad de ser cáncer que las isoecogénicas, y de estas, entre el 25 y el 50% de los cánceres va a pasar inadvertido. Entonces creo que es un número bastante importante como para seguirnos guiando solamente por el ultrasonido. Se inició con la biopsia sexante, fue introducida en el 89 y se usó durante mucho tiempo. Era un patrón de referencia. Era un patrón de referencia en donde se tomaban 3 muestras de cada lado a nivel periuretral. Obviamente los resultados daban bastantes falsos negativos. Posteriormente se introduce la biopsia de 5 regiones, en las que se tomaban 5 de cada lado más 3 centrales. Nos daba un total de 13 muestras. Esta además proponía aumentar el cilindro 1 de cada zona dependiendo del volumen prostático, si excedía los 50 gramos. Esta ya nos da una tasa diagnóstica del 32.3%, que era mejor que la anterior, pero aún así seguía siendo muy baja para guiarnos nomás por esta. Posteriormente se hizo la de doble sexante. Creyeron que iba a tener un mejor resultado y la tasa que nos daba era del 31%, bajó un poco. Esta proponía
consiste en realizar el mismo acto que la toma de los 12, con la misma disposición de la técnica clásica, pero eran las muestras una continua de la otra y quitaba las muestras centrales. ¿Por qué las quitaron? La uretra es un órgano que nos sangraba mucho, entonces decidieron quitarlas para disminuir, y el número de lesiones que se encontraban a nivel periuretral eran muy bajos, por eso decidieron quitarlas. Posteriormente se pasó a la toma de 12 cilindros, que íbamos como los cangrejos para atrás. En vez de obtener un mejor resultado con este tipo de biopsias, bajó la tasa diagnóstica, estábamos en 33, bajó al 31 y ya con esta bajó al 30%. Entonces se vio que tampoco tenía muy buen resultado. Igual consistía en tomar la sexante, más las muestras de la zona transicional, otra de los conos laterales de ambos lóbulos, que están acá, y una más de la zona media. Se volvió a incluir la zona media, sin embargo el resultado pues no fue como se creía. Después se pasó a los de 8 cilindros, que esta ya incrementó la tasa diagnóstica a un 36%. Aquí se modificó, se quitaron los cuernos lateroprostáticos de cada lóbulo, estos de aquí, y se incluyeron estos de acá, los laterales. Actualmente trabajamos con la de 12 cilindros sistemática. Esta la dejamos para pacientes que no tuvieron acceso a una resonancia y tenemos algún ultrasonido previo o no lo tiene, pero tiene un antígeno prostático y nos lo envían. Ahí le hacemos el ultrasonido, identificamos la zona sospechosa y nos vamos a basar con esta. ¿En qué consiste? Es la toma de los cilindros sexante clásica y se añaden 3 muestras más de las zonas laterales, que son estas de acá, y se obtiene un 24% de los tumores diagnosticados únicamente de esta zona, por lo que nos dio un buen resultado con una tasa del 42%. Bueno, luego tenemos la biopsia de saturación para pacientes repetidas. Esta es como una variante, se introduce en el 2001. Es pacientes que ya han tenido biopsias previas negativas, sin embargo el antígeno sigue incrementando o no ha bajado a pesar del tratamiento. Se toma una media de 23 cilindros bajo anestesia general o sedación por el número de muestras, con un mapeo radial en círculo desde el cuerno lateral hacia la zona más medial. Esta se sigue utilizando, se deja más para los pacientes que ya han sido biopsiados previamente o por alguna indicación especial se solicita este tipo de muestra. Sin embargo son muchas muestras y va a depender también del volumen prostático. Es un paciente que tiene un antígeno elevado, pero tiene un volumen prostático de 27 centímetros cúbicos, no nos va a dar oportunidad de tomar los 23 cilindros. Entonces tenemos que limitar ahí un poco el número de muestras. Se habló mucho de esta modalidad de biopsia en la que se elegía a los pacientes cuántas muestras se debía de tomar de acuerdo al volumen prostático y de acuerdo a su edad. ¿En qué se basaba? Los pacientes con mayor edad, obviamente se cree que tienen menor esperanza de vida, solo es rentable detectar los tumores más grandes, por tanto será necesario un número menor de biopsias. Pues creo que esto es injusto. Yo creo que si hay un paciente que tiene 70 años, pero su calidad de vida es buena, pues es válido hacer un diagnóstico y un manejo oportuno, por lo tanto no debo delimitar el número de biopsias donde puedo yo dar un falso negativo. Este es un ejemplo de lo que se tomaba el nanograma de vidrio, un volumen de 30 centímetros cúbicos. En un paciente menor a 50 años se tomaban 8 muestras, pero si el paciente tenía el mismo volumen, pero su edad ya era 70 años, solo tomaban 6 muestras. Entonces ahí quedaban zonas sin analizar. Igual acá un volumen de 41 a 50 centímetros cúbicos, con un paciente menor a 50 años se tomaban 14 muestras. Si el paciente tenía más de 70 años, solo se tomaban 8 muestras. Entonces esto, pues no muchos estuvieron de acuerdo y se dejó de utilizar, afortunadamente, porque ya vamos a aquella edad y no me gustaría quedar en los falsos negativos. Bueno, actualmente en Río estamos utilizando una técnica, una variante de la toma de 12 cilindros. Individualizamos de acuerdo a cada paciente. ¿De qué depende de esto? Del volumen prostático y de si tiene o no resonancia magnética previa. Ojalá y la mayoría tuviera, pues eso nos ayuda mucho. En general utilizamos la técnica sistemática de 12 cilindros más las muestras de las zonas identificadas por la resonancia multiparamétrica. Hemos tenido muy buenos resultados en equipo con el doctor Iván. Aproximadamente estamos biopsiando de 350 a 400 pacientes anuales.
El último análisis que hicimos fue hace 2 años, ¿verdad? Y teníamos un falso negativo del 22%, creo que era un muy buen resultado. Obvio, hay que tomar en cuenta que los pacientes que nos están llegando es porque ustedes como clínicos ya tuvieron algo que los hizo pensar que el paciente tenía la lesión. Por eso se sale del porcentaje de los estudios que les mostré hace un momento. En que iniciamos un ultrasonido previo, donde observamos el volumen prostático, vemos la zona periférica, identificamos las lesiones. Aquí observamos en la zona periférica, del lado izquierdo, una zona hipoecogénica. Sin embargo, si nos quedamos solo con esto, no todas las lesiones en ultrasonido son hipoecogénicas. Hay lesiones isoecogénicas que no se van a detectar, o hay lesiones ecogénicas que, si bien se detectan, pues no son sospechosas de cáncer. La mayoría de los cánceres los vamos a obtener hipoecogénicos. Ya apoyados con la resonancia, vemos en la secuencia de difusión la zona que restringe. Igual aquí nos va a dar un mapeo más amplio y dirigimos ya la biopsia prostática justo a la lesión. Este es otro paciente donde vemos, mencionaba hace rato Iván, que la zona apical es la que casi no se biopsia. Pues no, realmente son zonas que no nos gusta mucho accesar por el riesgo que hay de llegar a la cápsula o el riesgo de invadir a la vejiga. Recordemos que se hace con una pistola que va a avanzar de acuerdo a la programación que le hagamos, 15 milímetros o 22 milímetros. Muchas veces está la vejiga aquí muy pegada. Entonces calculamos el avance de la aguja y muy probablemente, si la lesión está muy periférica, sí nos va a alcanzar a sobrepasar y podemos llegar a la vejiga. Pero bueno, pues si la lesión está ahí, tenemos que tomar la muestra, pues adelante. Aquí vemos otra lesión hacia la zona periférica a lo izquierdo. A la hora que se toma la muestra, este es con el ultrasonido. A lo mejor les va a brincar que de este lado se muestra el lado izquierdo. A la hora que tomo la biopsia, el lado izquierdo lo paso al otro lado. Esto es por la técnica del ultrasonido, como dirigimos la guía de la muestra, pero es la misma lesión hacia la zona periférica, y aquí está con la toma de la biopsia. La resonancia, vemos una zona con restricción a la difusión. Con el ultrasonido identificamos la lesión, y si vemos aquí las dos lesiones, una es hipoecogénica, otra ecogénica, y a la toma de la biopsia, bueno, se obtienen buenos resultados. Seguimos obteniendo todavía falsos positivos, son menos, pero siguen habiendo. Pero yo prefiero quedarme con un falso positivo a un falso negativo. ¿Qué es lo que nos está dando los falsos positivos? Principalmente la prostatitis granulomatosa, que cada vez se disminuye más. Y más cuando es el estudio con la administración de medio de contraste, a nosotros nos favorece y nos da un mapa más amplio de lo que vamos a biopsiar. Tenemos esta zona periférica donde vemos una lesión hipocogénica. Aquí está la toma de la biopsia. Igual esta resonancia con la restricción a la difusión. Aquí identificamos la zona. Y bueno, aquí tenemos ya marcada en ultrasonido con la zona hipocogénica, y aquí la toma de la biopsia. Aquí igual una zona con restricción a la difusión. Observamos bien la zona, la identificamos, y ya por medio del ultrasonido vamos a irnos directo a la lesión. Y aquí está ya la... Este es un caso en el que la lesión, si hubiera sido solo vista por ultrasonido, no es detectable. Si ven, lo estamos viendo retrospectivamente, pero la ecogenicidad de la zona periférica es muy similar. Realmente, si nos quedamos con este curso de estudio, vamos a tomar tal vez una muestra. Por suerte se alcanzó a observar y bueno, nos dio buen resultado. Pero si las vemos con anterioridad, pues pasan inadvertidas. La verdad, con el puro ultrasonido no nos hubiera sido suficiente. Bueno, en conclusiones, la biopsia prostática planeada sobre la resonancia magnética multiparamétrica demuestra una alta eficacia y fiabilidad para la detección precoz del cáncer de próstata. Asimismo, se disminuye el número de biopsias innecesarias en la detección de cáncer de próstata. Se disminuye el número de complicaciones al ser más selectivo en el número de cilindros, como les mencionaba al principio, principalmente en pacientes
anticoagulados por alguna circunstancia en especial o pacientes hemofílicos que el riesgo de la biopsia, cuando menos la sexante es alto. Bueno, nos vamos a ir selectivamente a ese número de lesiones para disminuir el riesgo de sangrado. Y lo más importante, se disminuye el número de falsos negativos. Ojalá y todos sus pacientes puedan accesar a una resonancia previa para obtener buenos resultados en la biopsia y así obtener un diagnóstico oportuno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.